Dice el Salmo 27. Dice, hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Dios en esta tierra. Si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, hubiera desmayado mi corazón. Aleluya. Yo quiero cantar de la bondad de Dios. Tengo que cantar de la bondad de Dios, porque Él ha sido bueno, muy bueno conmigo. Tengo que adorarlo por su bondad. Tengo que glorificarlo por lo que Él ha hecho, por su gran misericordia con mi vida. Que no desmaye tu corazón, porque verás la bondad del Señor en esta tierra. Aleluya. Yo digo que el Señor a mí me ha salvado de tantas cosas diferentes. No solo me sacó de la
Aleluya. No se siente, no se siente. Vamos a seguir adorando al Señor. Un ratito más. Aleluya. Bendito eres Dios. Oh, qué glorioso.
Santificado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer el Salmo 27. Yo, al escuchar a Yairi, gloria al Señor por el ministerio de adoración, Salmo 27, 13 y 14. Cuando tenga, puede decir amén. Amén. Pues si es así, leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gloria al Señor. Hechos capítulo 12. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos capítulo 12. Así, en el nombre de Jesús. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen,
les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Pueden ustedes tomar asiento en esta hermosa mañana. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema bajo el cual vamos a estar hablando en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, solamente es: levántate, anímate, que de Dios es el poder. Venga usted la amabilidad, la cortesía de decirle a la persona que le quede al lado o cerca: levántate, anímate, que de Dios es el poder. Levantarse, acto, acción de incorporarse, luego de estar postrado, de estar en el suelo. Animarse, fortalecerse, alentarse, confortarse, reanimarse, son algunos de los sinónimos de eso. Entonces, Jaime, pan y agua, estaba hablando sobre lo que dice el Salmo 27, 13 y 14, y yo estaba allá detrás. Dije: Señor, pero mira, esa cita bíblica también forma parte del mensaje, fue como una confirmación, donde dice: hubiese yo desmayado si no creyese que vería a Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, después vamos allá al Nuevo Testamento y nos conectamos con este evento que le ocurrió al apóstol Pedro. Ya habían matado a Jacobo. Entonces, Jacobo, hermano de Juan. ¿Y qué ocurre? Que Pedro fue mandado a buscar por Herodes, lo buscó preso. Y cuando lo mandó a buscar preso, no solamente le dijeron: está preso en esa prisión, solamente, es decir, suelto de sus y metido en una reja. No, dice la palabra del Señor que lo metieron en la cárcel, le ataron sus pies, sus manos, y le pusieron a guardarlo custodias, soldados, de 4 grupos de 4 cada uno, 16 hombres, 16 soldados armados, 16 soldados armados, custodiando a Pedro para que no se escapase de ahí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. De la misma manera que Herodes mandó a buscar a Pedro y lo metió en la cárcel y le mandó diría yo, no redoblar, sino cuadruplicar la custodia, porque Pedro era un hombre que amaba al Señor. Pedro era un hombre que adoraba al Señor. Pedro era un hombre que después de la llegada del Espíritu Santo a su vida, ya no estaba negando a Jesús. Fue el primero que se levantó el día de Pentecostés y dijo: lo que está pasando es esto, esto y esto, lo dicho por el profeta Joel, cuando dijo que en los posteriores tiempos derramaría el Señor su Espíritu sobre toda carne. Pedro era un hombre que de 2 mensajes se convirtieron cerca de 5,000 personas. Pedro era un hombre que Dios usó de una manera tan poderosa, tan terrible, que cuando él pasaba por un lugar y caía la sombra de él, Dios lo usó de esa manera también. Caía la sombra, es decir, él iba pasando, el sol daba y le daba la sombra a algún enfermo y recibía salud.
Usted sabe la cantidad de gente que se sanaron que él ni cuenta salió. Porque usted va a pasar por un lugar que le dice, mi sombra va a ir, mi sombra. No, usted pasa ya. Ese era Pedro. Pedro le había visto transfigurado en la montaña. Pedro había pasado por muchísimas cosas. Pedro fue aquel que Jesús le dijo, él le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Jesús le dijo, ven, y Pedro caminó sobre las aguas. Se hundió un momento, pero después fue restituido. Ese era Pedro. Entonces, ya habían mandado a matar a Jacobo. Y entonces Herodes estaba listo para exterminar a Pedro. Dice que lo agarraron y que estaba preso y que lo iban a sacar después de la fiesta de los panes y levadura para la Pascua. Lo iban a sacar al pueblo. Y el hecho de sacarlo al pueblo era para que el pueblo hiciera lo mismo que hizo con Jesús. Cuando lo sacó también para la Pascua y le dijeron, ¿a quién quiere que suelte a esto? A Barrabás. Eso fue con Poncio Pilato. Entonces de esa misma manera iban a sacar a Pedro. Ese era Pedro. Pero Pedro estaba allá metido preso. Porque Pedro era un hombre peligroso para el reino de las tinieblas. Pedro era un hombre que ponía el nombre del Señor en alto. Y cuando usted da frutos, le tiran piedras. Usted no ha visto a una persona tirándole piedra a un árbol que no da frutos, ¿verdad que no? Tirando de piedra, déjame ver si me cae una hoja de ese árbol. No. La gente que hemos tumbado mango, que hemos tumbado aguacate, sabemos eso, ¿verdad? Y como era un hombre que daba fruto, era un hombre que conocía al Señor, era un hombre que amaba al Señor, que adoraba al Señor, era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Entonces Herodes, representando al enemigo, lo estaba buscando. Y cuando la agarra preso, entonces le cuadruplica la custodia para que no se escapara. Entonces, es posible que Pedro, después de haber hecho tantas cosas para el Señor, recuerden que Pedro era humano. La Biblia no dice Pedro se desanimó. Hubo hombres en la palabra del Señor que se desanimaron, hombres de Dios. Tenemos el caso de Elías, que era un hombre terrible de Dios. Le decían todavía en este tiempo, se decía Elías, el profeta de fuego, que era un hombre terrible. Pero llegó un momento en que Elías se desanimó. Lo mismo ocurrió con Moisés. Llegó un momento en el cual Moisés se desanimó. Y el tema es, levántate, anímate, que de Dios es el poder. Pedro estaba allí custodiado, guardado en prisión. Muchas veces el enemigo trata de alguna forma, de una manera u otra, de aprisionarnos, de cuatriplicarnos los ataques, porque representamos para él y para su reino una amenaza. Entonces, de la misma forma que Pedro tenía, obviamente, eran 16 soldados guardando a un solo hombre. No dice que Pedro que estaba armado ni nada de eso, era un hombre de Dios. Entonces, allí estaba 4 grupos de 4 soldados. Por si se escapaba de uno, el otro entonces lo agarraba. Eran 16 soldados. Muchas veces el enemigo trata de una forma u otra de aprisionarnos, de atacarnos. Nos mira de distintas maneras. Nos da a veces por lo que más nos duele. A veces trata de afectar nuestra vida espiritual, tratando de socavar nuestra vida espiritual. A veces ataca nuestro matrimonio. A veces ataca a los hijos o por los hijos. A veces ataca nuestra economía. A veces ataca nuestra salud. A veces ataca nuestros planes de manera tal que te desanimas y dices no voy a hacer nada, no voy a luchar por esto, voy a lanzar la toalla, no quiero seguir.
todo lo que hago me sale mal, o mira, yo creí que ya para este tiempo, del 2022, yo iba a lograr tal cosa y no lo he logrado, no lo he conseguido. Entonces son como grillos, como cadenas, obstáculos a que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Porque cuando una persona está desanimada, cuando ha perdido el deseo, el ánimo de hacer algo, de lograr algo, de luchar por algo, entonces se vuelve vulnerable. Y ser vulnerable es estar expuesto a cualquier ataque del enemigo, en cualquier índole, en cualquier área de nuestra vida. Nuestra mente es un campo de batalla. Recibimos a veces malos pensamientos de todo tipo, a nuestra mente llegan pensamientos agradables y pensamientos desagradables. Llegan pensamientos puros y pensamientos impuros. Llegan pensamientos sanos y pensamientos malsanos, tóxicos a la mente. Es una forma del enemigo atacar la mente. Entonces, cuando estamos vulnerables, estamos expuestos a esos ataques. Y aunque nos digan algo, y aunque hayamos recibido algún tipo de promesa de parte de Dios, o hayamos sentido el gozo del Señor en algún momento, cuando estamos vulnerables, estamos vulnerables. Estamos como personas que de cualquier cosa, cuando tienen la defensa baja, cualquier cosa le afecta. Entonces, así hay momentos que llegan a la vida, y llega la desesperanza, y llega el momento de la debilidad, o llega el momento de la duda. Llega el momento de la duda. Cuando agarraron a Juan el Bautista, el que Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había un hombre más grande que ese en esta tierra. 1, 2, el que preparó el camino del Señor. 3, el que tuvo el privilegio y el alto honor de bautizar al Señor. 4, el que tuvo el privilegio de ser, desde que estaba en el vientre de su madre, saltó cuando María saludó a su prima Elizabeth. Ese era Juan. Entonces, cuando lo toman preso, él manda a decir, óigame, después de haber visto que el Espíritu Santo vino sobre Jesús en forma de paloma, después de haber recibido muchísimas confirmaciones, él manda a decir, cuando está preso, cuando la agarran, cuando Salomé, usted sabe que Herodes tenía una situación con Herodías, y Salomé, cuando él la ve bailar, le dice, pídeme lo que tú quieras, a una mitad, mire, no te lo doy. Y ella dice, lo que te pido es la cabeza de Juan el Bautista, que me la traigan. Y aunque él lo hizo con temor, le concedió la bendición. Pero antes de eso, cuando él estaba preso, aún sabiendo lo que le podía acontecer, él manda a decir, pregúntenle, vayan allá donde Jesús, que dicho sea de paso, ellos eran como primo hermano, vayan allá donde Jesús y pregúntenle si es él o tenemos que esperar a otro. Presta atención, humano. Óigame, él manda a decir, pregúntenle si es él o si tenemos que esperar a otro, porque en ese momento estaba preso. Había situaciones que lo hacían vulnerables. Llegarán momentos a la vida que nos pueden hacer vulnerables a los ataques. Llegarán momentos en la vida en los cuales quizás nuestra fe se tambalee. Llegarán momentos en la vida donde es muy fácil deslizarse, desenfocarse, apartarse, enfriarse. Llegarán momentos en la vida en los cuales los ataques serían muy fuertes, donde el gozo se te puede ir a los zapatos, donde la fe se te puede tambalear, donde quizás no tengas el mismo ánimo que tenías para hacer algo, para lograr algo, para orar, para buscar al Señor, para leer la palabra del Señor. Llegarán momentos en los cuales tendrás anedonia. Anedonia le llamamos aquella condición en la cual un individuo
Las cosas que le gustaban, que lo hacían sentir placentero, ya no le mueve nada de eso. Si una persona le gustaba el deporte, por ejemplo, y se deleitaba en el deporte, cuando tiene la condición de anedonia, no le interesa nada de eso. No le interesa ni quiere que le hablen de eso. Llegan todo tipo de pensamientos en los cuales las personas, la mayoría de pensamientos son pesimistas. No vas a lograr nada, no vas a conseguir nada. Estás en el suelo, no lo vas a lograr. Estás arrastrándote como un gusano. Nunca vas a progresar. Nunca vas a salir de la deuda. Nunca te vas a sanar. Nunca vas a lograr esto. Nunca vas a conseguir tal cosa. Todos esos son ataques del mismo diablo. El Señor nos reprenda ahora en la iglesia. Y muchas veces nos tiene allá encarcelados. O nos tiene como una custodia cuatriplicada como Pedro, que ¿por qué tenía ese hombre que no le ponen un soldado o dos armados? Que le ponen 16 soldados armados a cuidarlo, a custodiarlo. Y allí estaba Pedro, esperando humanamente la muerte, porque lo iban a sacar al pueblo para que decidieran, pero él, dice la Biblia, que Herodes tenía planificado matarle. Pero ocurrió algo en esa situación, en esa condición en la cual estaba él. Dice la palabra del Señor que vino un ángel del Señor e hizo lo siguiente. Vamos a ver. Dice: y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Es decir, resplandeció una luz en la cárcel era porque estaba oscuro. A veces estamos, óigame, con pensamientos que nos hacen sentir en oscuridad. No vemos una luz al final del túnel. No vemos salida a la situación. No vemos salida a la condición. Decimos nosotros, esto es hasta que Colón baje el dedo será. ¿Cuánto será? Años vienen y años van y mi condición no mejora, no pasa, no cambia, no ha pasado nada favorable. Y así está el enemigo tomando esos pensamientos y estrujándonos en nuestra cara, en nuestra mente. Entonces dice, aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Fíjense. Cuando vino ese ángel del Señor y le dijo esto a Pedro, tocándolo en el costado, las cadenas se le cayeron solas. No dice que el ángel agarró un martillo divino, o agarró un martillo como el de Thor y le dio ¡pum!, o una maceta. No, simple y llanamente dice que el ángel le dijo: levántate. Y con decirle levántate, dice la palabra del Señor, y tocarlo, y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas que ataban a Pedro se le cayeron. Es posible que hayan sido gruesas, pero se le cayeron. Es posible que hayan puesto varias, pero se le cayeron. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había una visión. Me llama la atención el hecho de que el ángel le dice: haz esto. Y él lo hace. Él lo dice: no, ten cuidado, no me voy a quedar aquí. Y dice la palabra del Señor que el ángel le dijo: sígueme, y le seguía. Pero él creía que recuérdense que él estaba durmiendo cuando pasó esto, y cuando el ángel le dijo: levántate, despiértate. Entonces él se levantó, se ciñó, le siguió, pero él creía que todo esto era una visión. A veces Dios va a estar haciendo cosas en tu vida que tú crees que es soñando que estás. A veces vendrán respuestas que tú creerás que es soñando que estás. A veces vendrán respuestas del Señor, liberaciones para tu vida, en cualquier área de tu vida, que tú pensarás que es soñando que estás, o que eso es demasiado bueno para ser verdad, que Dios lo puede hacer con otro pero contigo no, que Dios le puede dar a otro pero que a ti no, que tú estás en la última lista de Dios.
que Dios está muy ocupado haciendo otras cosas para ocuparse de tus problemas, de tus necesidades, de tus asuntos, de tu condición, de tu situación, de tu estado, de tu circunstancia. Es posible que lleguen esos pensamientos. Y él creía que veía una visión. Le dijo el ángel. Entonces, vamos a ver. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Fíjense, Pedro estaba preso, metido allá atrás. Y allá atrás se le presentó el ángel del Señor. No importa el lugar donde el enemigo te quiera tener, atacar, subyugar. No importa el lugar donde el enemigo quiera dañarte. Allá metido Pedro, allá le vino la respuesta de Dios. Allá vino el ángel del Señor. Cuando Dios tiene planes contigo, cuando Dios quiere hacer algo contigo, no importa los ataques que el enemigo te haya mandado, te haya tendido, que haya esto, que haya hecho lo otro. Los otros días estábamos en un lugar, tengo el nombre por asunto de ética. Estábamos en un lugar y se paró una persona y dijo lo siguiente: yo quiero que oremos por fulano de tal, por el hijo de fulano de tal, porque él dice que le están echando brujería. Entonces cuando íbamos a hacer la oración dijimos: un momento, vamos a orar para que esa persona acepte al Señor. Porque si esa persona acepta al Señor, al cristiano, al que le sirve a Dios, no le cae brujería. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Pedro está allá, se le aparece ese ángel, dice que le tocó y las cadenas se le cayeron solas. Cuando recibas el toque del Señor, cuando llegue tu turno, cuando Dios diga su palabra para ti, alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa lo atrás que esté, no importa los pensamientos que te hayan llegado, cómo el enemigo te tenga aprisionado para que estés desanimado, para que te sientas fracasado, para que te sientas sin fuerza, para que te sientas como que Dios no quiere saber de Dios, como que Dios no te quiere, como que Dios no te toma en cuenta, o como en tus asuntos, lo que tú sientes, como que no le interesa a Dios, como que Dios lo está viendo, como que Dios se olvidó de ti, que Dios te subió lo viduano, yo no quiero nada con él o con ella, o no le voy a contestar a él o a ella. Óigame una cosa, son pensamientos que te llegan como humanos, pero Dios, ¿y yo para cuándo? ¿Y yo para cuándo? ¿Y cuándo me tocará a mí? ¿Y cuándo vendrá mi turno? ¿Y cuándo será? Tú vas a venir y no voy a lograr tal cosa. Tú vas a venir, Señor, y no voy a conseguir tal cosa, no voy a lograr tal cosa en la vida. Eso es demasiado bueno para mí, Señor. ¿Por qué tú le das a otro y a mí no? ¿Por qué tú haces con otro y conmigo no? Pueden ir a todo tipo de pensamientos. Yo lo que sé es que cuando el ángel le tocó, dice que las cadenas se le cayeron solas. Cuando venga el toque del Señor sobre tu vida, las cadenas se caerán solas. Se caerán solas. Una, dos. Dice que pasaron la guardia. Oigan una cosa, los guardas no se dieron cuenta de cuando Pedro salió por esa puerta y tenía 16 soldados. Aleluya, 16 soldados ahí. Una guardia de 4, otra de 4, otra de 4, otra de 4. Y ese hombre pasar por el medio de ellos y no darse cuenta ellos de esa cosa. No dándose cuenta de lo que estaba pasando ellos. Cuando el mismo Pedro pensaba que estaba soñando, que tenía una visión, mejor dicho. Entonces el ángel le tocó, el ángel le dijo: párate, levántate, vámonos, cíñete. Y pasaron por ahí, dice la palabra del Señor. Quiero leer esta parte, dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. No hubo que forzar la puerta, no hubo que romper el candado, no hubo que, no, dice, se le abrió por sí misma.
Cuando Dios va contigo, cuando Dios está contigo, no importa cuán aprisionado, no importa lo que el enemigo quiera hacer, la puerta se abrirá por sí misma. Es como si tú fuese la llave de cualquier candado. Es como si Dios te utilizara como para abrir cualquier candado, como si tú fueras la llave de cualquier candado. Cuando tú vas dirigido por el Señor, cuando lo que tú haces está guiado por el Señor, entonces las cadenas se te caerán solas. Las puertas se abrirán por sí mismas y no importa cuántos ataques, cuántos soldados haya mandado el enemigo. Óyeme una cosa, ninguno de ellos se dio cuenta. ¿Saben algo? En una ocasión pasó así con Jesús. Dice la palabra del Señor que estaban alborotados y que estaban ellos que querían apedrear a Jesús. Y dice la palabra del Señor, y Jesús, pasando por el medio de ellos, se fue. ¿Cómo es posible? Una multitud que quería apedrearlo. Y dice la Biblia, y Jesús, pasando por el medio de ellos, se fue. ¿Te imaginas? La cantidad de ataques que envía el enemigo de cualquier forma, en cualquier índole, de la manera que sea. Y que como el ángel se llevó a Pedro y lo pasó por el medio y los guardias no se dieron cuenta. Voy a utilizar una expresión que usa mi esposa, invisible a los ojos del enemigo. El Señor te hace invisible a los ojos del enemigo. Óyeme una cosa, el Señor está contigo como poderoso gigante. Aleluya, pero si, recuérdense que Pedro estaba haciendo la voluntad del Señor. Tienes que hacer la voluntad del Señor. ¿Tú quieres que Dios esté contigo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estás tú con el Señor? ¿Estás tú con el Señor? 1, 2. Dice la palabra del Señor que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Necesitamos que la iglesia ore por nosotros. No te creas Superman ni Batichica. Nadie puede solo. Necesitamos que oren por nosotros. Necesitamos la oración. Necesitamos la cobertura en oración. Necesitamos un pie de amigo, como dicen en los campos. Necesitamos que nos metan la mano. Necesitamos oración. La iglesia hacía oración sin cesar por él. La iglesia no estaba criticando a Pedro. La iglesia no estaba murmurando a Pedro. La iglesia no estaba chismeando. La iglesia estaba haciendo oración sin cesar por él. Estamos llamados a orar por nuestros hermanos. Estamos llamados a cubrir a nuestros hermanos en oración. Hay cosas que no entienden. Cállese y ore. Señor, ayúdala. Señor, ayúdalo. Señor, levántalo. Señor, restáuralo. Señor, esto, Señor, lo otro. La iglesia hacía oración sin cesar por él. Y fruto de esa oración, el Señor mandó un ángel a liberar a Pedro. Hay que orar por su hermano. Hay que orar el uno por los otros. Estamos llamados a eso. Bendito sea el nombre del Señor. Que cuando la iglesia se reúne a orar, oigan, esos matutinos están buenísimos. Y hasta las 5:30 y uno quisiera seguir. ¿Se está dando matutino todavía? Sí. ¿Por qué? Porque hay que seguir orando. ¿Se está dando matutino todavía? Sí. ¿Por qué? Porque es necesario orar. ¿Se está dando matutino todavía? Sí. ¿Por qué? Porque todavía Cristo no ha venido. ¿Se está dando matutino todavía? Sí. ¿Por qué? Porque todavía hay demasiada necesidad, hay demasiadas cosas por las cuales orar. Hay que orar, hay que seguir orando. Entonces dice, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Entonces cuando Pedro vuelve en sí, que ve el resultado, pero el ángel del Señor ha estado conmigo. Él se ve fuera de la cárcel, se ve sin grilletes. Vio que la puerta de hierro, que era de hierro bruto, un hierro, se abrió por sí misma. Cuando Dios va a hacer algo contigo, cuando Dios tiene planes contigo, cuando Dios ha determinado hacer algo contigo, no importa los obstáculos que ponga el enemigo, no importa las cadenas que quiere enviar, no importa, el Señor está contigo como poderoso gigante. Se cumple Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, es importante eso. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Cuando leíamos, hubiese yo desmayado, Salmo 27, 13 al 14, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. 13.
dice lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Hubiese desmayado, me hubiese desanimado, me hubiese sentido fracasado, me hubiese sentido detrás, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Veremos la gloria del Señor, veremos la respuesta de Dios. Job dijo lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra se levantará, y con esto mis ojos he de ver a Dios, aunque esté deshecha mi piel. Dice, he de ver a Dios. Aleluya, no por los ojos de otros, no que me dijeron, con mis ojos he de ver a Dios. Llegará el momento en el cual veremos la mano del Señor obrando, veremos la respuesta de Dios. Y así mismo como Pedro estaba allá metido en la cárcel, y el ángel del Señor lo sacó de aquel lugar. El Señor va a sacar de muchos lugares a personas que el enemigo pueda tener allí atado, pueda tener allí encadenado, pueda tener ya metido en lo último de atrás de la cárcel. Cuando Dios envíe su ángel, Dios lo sacará de ese lugar. Ahora hay que hacer lo que hacía la iglesia. Dice, hacía oración constante por él. La iglesia necesita seguir orando. Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1, 2. Llegará un momento en que la respuesta de Dios vendrá de una forma tal que tú ni cuenta te va a dar. ¿Cómo va a ser? Ya, tan rápido. ¿Cómo es posible? Es para mí, a mí es que me están llamando, es por mí que están preguntando. ¿Cómo es posible? Sí, por usted. Pedro creía que veía una visión, aunque era un hombre de Dios, creía que estaba viendo una visión, pero Dios lo estaba liberando, Dios estaba sacando de aquel lugar porque lo iban a matar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que se armó un alboroto porque Pedro no aparecía. Pedro no aparecía porque los soldados lo tenían custodiado ahí. Y después no aparece el hombre que había una custodia de 16 soldados ahí esperando por él, cuidándolos para que no se escapara de aquel lugar. Y Pedro salió como quiera. Pedro fue libre como quiera. Cuando Dios ha determinado algo contigo, como quiera Él lo va a hacer. Pero tienes que serle fiel a Dios, tienes que obedecer al Señor. Muy importante es obedecer al Señor. Entonces del otro lado está la bendición. Amén. Hay que serle fiel al Señor en toda circunstancia. Cuando Pedro estaba preso, allí Pedro era cristiano. ¿Sabías eso? Cuando Pedro estaba preso, allí él adoraba al Señor. Le pasó como a Pablo y Silas, que cantaban himnos al Señor, aunque estaban presos. Llegarán momentos difíciles, y ahí, en ese momento difícil, serle fiel a Dios. Haz la voluntad del Señor. Con lágrimas, haz la voluntad del Señor. Tragando en amargo, haz la voluntad del Señor. Tragando en seco, haz la voluntad del Señor. No te entiende la gente, haz la voluntad del Señor. A veces ni tú mismo te va a entender, haz la voluntad del Señor. Obedece al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice, el 14, dice lo siguiente: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Jehová. Aliéntese tu corazón. De la misma manera que el ángel le dijo a Pedro, levántate, el Señor nos ministra esta mañana, levántate, cíñete, anímate, que de Dios es el poder. Salmo 62, quiero ir al Salmo 62, le dije que tenemos 3 citas bíblicas. Salmo 62, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salmo 62, bendito sea el Señor. 11 y 12 dice lo siguiente: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. De Dios es el poder. El poder no lo tienen las circunstancias. El poder no lo tiene el gobierno. El poder no lo tiene el enemigo. El poder no lo tiene el sistema de este mundo. El poder lo tiene Dios. Dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder.
De Dios es el poder, de Dios es el control. De Dios es el poder, Dios tiene el control, el dominio, la última palabra. Lo que va a pasar contigo no lo va a determinar el enemigo, ni tu circunstancia, ni tu ubicación, ni tu locación. No, lo que va a determinar contigo, lo que va a pasar es Dios, porque de Él es el poder. Dios es que sabe lo que va a hacer contigo. Dios es que sabe hasta dónde resistes tú. Dios es que sabe hasta dónde vas a ser probado. Dios es que sabe hasta dónde vendrán las batallas, las luchas, hasta dónde permitirá los ataques del enemigo sobre tu vida, hasta dónde te permitirá esos ataques mentales. ¿Qué vas a hacer? Haz lo que hizo Pedro, obedece. Él estaba metido allá, pero obedeció. Que la batalla, que la lucha, que la prueba no te quite la obediencia al Señor. Más vale obedecer que sacrificios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de reconocer cuando estamos en un proceso. Debemos de reconocer que Dios tiene el control, que Dios tiene el dominio. Debemos de reconocer que Dios tiene misericordia. Tenemos que reconocer que sin Él nada podemos hacer. Tenemos que, muchas veces, hay cosas que nos pasan, batallas que tenemos. Uno dice, pero ¿cómo el Señor permitió que Pedro, el hombre con cuya sombra se sanaban los enfermos, le pasara esto? ¿Cómo podemos pensar nosotros que Pedro, el hombre que juntamente con Jesús caminó sobre las aguas, cómo puedo Dios permitir que este hombre que de 2 mensajes se convirtieron como 5,000 personas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? A veces nos pasan situaciones en la vida. Ser cristiano no es que vas a estar exento de problemas, de dificultades. Ser cristiano no es que si te dijeron eso te engañaron. Escucha bien. Ser cristiano no es que vas a estar exento de problemas y de dificultades. Es que a pesar de los problemas y las dificultades, Dios está contigo y tú cuentas con Dios. Y la gracia y el favor de Dios están contigo donde quiera que vayas. Eso es lo que debemos nosotros tomar en cuenta. Y muchas veces el estar en situaciones nos hace desmayar, nos hace tambalear, nos hace a veces hasta dudar. Manden a preguntar si es Él o tenemos que esperar a otro. Llegará un momento, hermanos, en los cuales tu fe será probada. Estamos viviendo en el último tiempo. Cristo viene y el enemigo sabe que le queda poco tiempo y así mismo son los ataques. Cuando una persona queda poco tiempo para hacer cualquier cosa, trata de hacerlo rápido. Y por eso son los ataques. Dice, pero pastor, ¿por qué la tentación es tan fuerte? Pero ¿por qué esta batalla es tan fuerte? ¿Por qué esta mujer no me entiende? ¿Por qué este hombre no me entiende? ¿Por qué estoy haciendo tanto esfuerzo por esto y no lo he logrado? ¿Por qué pasan meses, pasan años y no he logrado tal cosa? Puede llegar a esos momentos a tu vida, pero te decimos en esta mañana, levántate, anímate, que de Dios es el poder. Algo Dios va a hacer. Dios va a hacer algo en tu vida, en tu situación, de la misma manera que sacó a Pedro de aquel lugar, que no se dieron cuenta los soldados que estaban ahí. Cuando Dios haga lo que va a hacer contigo, el diablo quedará turbado. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellas personas, dice, y quedaron todos atónitos. Habrá personas que dirán, pero ¿y ese? Mira dónde está, mira lo que hace ahora. Dios hizo algo con él, Dios hizo algo con ella. Mira, y esa. Pero yo pensé que tú debes estar por ahí dando gritos. No, estoy adorando al Señor, estoy sirviendo al Señor, estoy haciendo la voluntad del Señor. Y ese. Yo pensé que iba a estar arrastrándose por ahí. No, Dios lo mandó a sacar desde lo último. Se le cayeron las cadenas solas, se abrieron las puertas solas, porque Dios mandó su ángel. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando venga la respuesta de Dios para ti, cuando Dios diga, le llegó su turno a mi sierva. Cuando Dios diga, le llegó su turno a mi siervo. Cuando Dios diga, la respuesta viene, mándeme la respuesta a fulano, a fulana. Ya es tiempo de que llegue la respuesta. Ya le llegó su turno. Bendito sea el nombre del Señor. De la misma manera que ese ángel fue, se le apareció allí y le tocó y se cayeron las cadenas solas. Y la puerta se abrió sola. Y pasó en medio de los soldados. Y no se dieron cuenta, ni el mismo Pedro se dio cuenta, él creía que tenía una visión. Lo que vendrá para tu vida, dice la palabra del Señor, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dios tiene cosas preparadas para nosotros, hermanos. Las cosas de este mundo no son comparables con las cosas que Dios tiene para con nosotros. Y las ambiciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Así que no importa las veces que el enemigo te haya querido golpear,
te haya atacado, confía en el Señor. Mira a Cristo, pon tu corazón en el Señor, deleítate en el Señor, sigue orando, hermano, sigue leyendo la palabra del Señor, sigue congregándote, sigue haciendo la voluntad del Señor, que cuando Cristo venga te encuentre haciendo así, pero también cuando tu respuesta venga que te encuentre haciendo así. Cuando venga tu respuesta, cuando Dios envíe la solución, cuando Dios envíe su ángel a socorrerte, bendito sea el nombre del Señor, cuando las cadenas se rompan solas y la puerta se abre sola. Bendito sea el Señor, porque el que tiene la gracia de Dios no forza. El que tiene la gracia de Dios, eso dice Miriam Henry, el que tiene la gracia de Dios no forza. Cuando usted tiene la gracia de Dios, usted no tiene que hacer muchas cosas en ese sentido. La gracia de Dios es suficiente para ti. Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Luego de comenzar en el versículo 1, cuando él dice: conozco un hombre, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, el cual hace 14 años fueron mostradas cosas que no le dan al hombre decir con palabras, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice que para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase sobremanera, le fue dado un aguijón en su carne. Dice: un mensajero de Satanás que lo ofende. El 9 dice: por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y él me ha dicho: Pablo, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Pablo, si no permito eso en ti, Pablo, se te va lo sumo a la cabeza. Pablo, si no permito eso en ti, Pablo, te me contamina. Pablo, mira, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Entienda esto, hermano, siempre dependemos del Señor. Sin el Señor nada podemos hacer. Aleluya. Así que levántate, anímate, que de Dios es el poder. 2 veces he escuchado esto, que de Dios es el poder. Eso indica que el poder no lo tienen las circunstancias, hermano, cualquiera que sea tu situación. El poder no lo tiene el problema que te aqueja. El poder no lo tiene tu necesidad. El poder no lo tiene el Estado Dominicano, no lo tiene Vladimir Putin de Rusia, no lo tiene Estados Unidos. El poder no lo tiene la vida, el poder no lo tiene la muerte. El poder lo tiene Dios. Y Dios, el que sacó a Pedro de la cárcel, te va a sacar a ti de esa situación. Dios, el que hizo que las cadenas se cayeran solas, va a hacer que las cadenas que te aten se caigan solas. Dios, el que permitió que esa puerta se abriera, la puerta de hierro se abriera por sí misma, como que fuera automática. Bendito sea el nombre del Señor. Como esa puerta, esos portones que usted le da y abren, miren, como un botón, y se abren así. Dice la palabra del Señor: las puertas se abrieron por sí mismas. ¿Fue que Pedro tocó? ¿Fue que Pedro la forzó? ¿Fue que Pedro le dio un botón? Fue que el Dios del cielo hizo que las puertas se abrieran por sí mismas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ponte sobre tus pies. El Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel está aquí con nosotros. El Dios Todopoderoso. El Dios que llama lo que no es como que es. El Dios que sacó a Pedro de la cárcel. El Dios que hace lo imposible posible. El Dios que hará que todo obre para bien para tu vida. El Dios que manifestará que Él tiene el control y el dominio. El Dios que hace que vivas por fe y no por vista. El Dios que te transformará a ti o transformará la situación. El Dios que hará que en medio del proceso le conozcas más, dependa más de Él, te acerque más a Él. Ese Dios está aquí con nosotros en esta mañana. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y Pedro creía que veía una visión. Y Pedro pensaba que estaba soñando. Y aunque el siervo pensaba que veía una visión, aunque el siervo pensaba que estaba soñando,
Dios lo estaba haciendo realidad. Dios lo estaba liberando. Dios lo estaba sacando. Dios estaba obrando a su favor. Mientras nosotros oramos, Dios obra. Mientras nosotros obedecemos, Dios se glorifica. Mientras nosotros obedecemos, el Señor rompe las cadenas. Mientras nosotros hacemos la voluntad del Señor, el Señor se ocupa de lo nuestro. Cuando nosotros adoramos al Señor, a pesar de, por encima de, aleluya, cuando el enemigo está esperando que tú te arrastres, dice, yo me voy a levantar, porque de Dios es el poder. Aleluya, cuando el enemigo quiere que tú te desanimes, dice, no me voy a desanimar, porque de Dios es el poder. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando las batallas sean muchas, cuando se hayan calentado el horno 7 veces más, como a carne y saya de enero, aunque te hayan metido en 4 guardias, de 4 guardias cada uno, 4 custodias, 16 soldados, aunque hayan cadenas, aleluya, obedece al Señor, corta con el pecado, aléjate del mal, aleluya, haz la voluntad del Señor, aleluya, haz tu parte, deja que Dios haga la parte de Él, aleluya, que la Biblia dice que Pedro no tuvo que buscar una mandaria para romper esas cadenas, se cayeron solas, aleluya, la Biblia no dice que Pedro tuvo que buscar un carne de guerra para romper esa puerta, se abrieron solas, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia no dice que Pedro tuvo que ir calladito para que los soldados no escucharan, pasó por el medio de ellos, bendito sea el nombre del Señor, estaba cubierto por la gracia de Dios, cubierto por la gracia de Dios. Ese problema, esa dificultad, esa batalla, esa lucha, esa necesidad, esa enfermedad, esa tentación, vas a pasar por el medio de ella sin sufrir daño alguno. Bendito sea el nombre del Señor. Levántate, anímate, que de Dios es el poder. Levántate, levántate, anímate, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. De Dios es el poder, Señor amado. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Dios nuestro. Señor, no nos asustan como somos. Hay situaciones en las cuales a veces nos encontramos como Pedro. Señor amado, a veces nos encontramos en cárceles de distinta índole. A veces nos encontramos en situaciones, Señor, que nos mantienen entre la espada y la pared. A veces hay situaciones difíciles, Señor. A veces hay situaciones que nos hacen llorar. A veces hay situaciones, Señor, que nos deprimen. Hay situaciones que nos entristecen, Señor amado. Pero ayuda, levántalo. Levanta al que está caído, Señor. Fortalece al que está débil, Señor. Aleluya. Imparte vida, Espíritu Santo de Dios. Reanima nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos. Restauranos. Porque tuyo es el poder, Señor. Tuyo es el poder. Y no solamente el poder, la gloria es tuya, la honra es tuya, la adoración es tuya, Señor amado. Levántate, porque de Dios es el poder. Y si el enemigo te dice, no te vas a levantar nada, te vas a quedar ahí abajo, no lo vas a lograr nada, Dios te está escuchando, como quiera, en el nombre de Jesús, te voy a levantar, porque de Dios es el poder. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios, ayúdanos